Te doy la bienvenida al lugar donde el tiempo y el espacio han sido fracturados. En este lugar siempre será de noche y mis lunas siempre estarán cubiertas de sangre. Te doy la bienvenida a mi mente, la bienvenida al horror de Walter. Buenas noches. Lo siniestro es aquello que toma un rumbo diferente a lo convencional. En esencia, siniestro significa simplemente izquierdo. Tal vez hayas leído en alguna ocasión un cuento o una novela en donde se utiliza la expresión a diestra y siniestra. Dado que la mayoría de las personas son diestras en algún momento de la historia, debido a la superstición, se asumió que quienes eran zurdos tenían algo maligno dentro de ellos, una anomalía. Y de esa creencia derivó que adoptáramos la palabra siniestro para referirnos a lo maligno, a lo que sale fuera de la normalidad. El caso de Elizabeth Fritzl, al igual que el de Freddy Rose West, son ejemplos muy claros de lo siniestro que puede ser un sótano. Muchos de nosotros creemos que la planificación malévola de actos terribles como esos es algo que ya no podrían suceder en nuestros tiempos del siglo XXI. No obstante, la realidad tiene algo más para que reconsideremos nuestra opinión. El 21 de abril de 2016, un matrimonio de mediana edad trasladaba a una mujer llamada Susanne F. rumbo a su casa en Niedersachsen, Alemania. El automóvil en que viajaban se averió. Al ver que no funcionaría más, optaron por aguardar la llegada de un taxi. Sin embargo, Susanne estaba en tan terrible condición que sus acompañantes se vieron en la necesidad de llamar una ambulancia. Acudieron a la clínica Helios, donde los médicos advirtieron que las heridas en el cuerpo de la mujer correspondían con el daño que tendría una víctima de tortura. Múltiples heridas surcaban a lo largo y ancho de su torso, sugiriendo que había sido atada durante un periodo prolongado de entre 6 a 8 semanas. Comenzaron los interrogatorios. La pareja que trasladaba a Susanne eran Wilfried y Angelica V. Tras una breve indagatoria de antecedentes, se supo que él había pasado casi 3 años en la cárcel por torturar al amante de su primera esposa y golpearla a ella. Las autoridades se dispusieron a saber más al respecto, llegando a una casa ubicada en Höxter, al occidente de Alemania. Ahora es conocida como la Casa de los Horrores. Mirar el exterior del sitio es tranquilizante. Es una casa como la que muchos niños dibujan en el mundo, con un tejado piramidal, una chimenea, donde muchos esperaríamos que descendiera Papá Noel en una noche de Navidad. Al atravesar el umbral que conduce a su interior, encontramos un terrible mundo de tortura y miseria. El comedor parece el de cualquier pareja desordenada. Papeles en la mesa, una botella de sidra, un cartón de leche, perfumes, desodorantes y mermelada. No parece el sitio donde se podría torturar a alguien hasta la muerte. Mas la historia cambia cuando al descender por las escaleras rumbo al sótano, se exhibe ante nosotros la lúgubre mazmorra donde Susanne vivió sus últimas horas. Pero ¿cómo fue que todo esto pudo suceder? En el año 1995, Wilfried había sido encarcelado por haber golpeado a su primera esposa. Al sospechar que tenía un amante, la encerró en su habitación y se dedicó a golpearla hasta que confesó que era cierto. Después de eso se divorciaron. Wilfried salió de la cárcel en 1997, pero fue hasta 2 años después que conoció a Angelica. Ella era una jardinera que nunca había tenido una relación estable. Tampoco había podido integrarse en la escuela cuando estudiaba, y su cuerpo nunca pudo ser el ideal de belleza que esperaba de sí misma. Por lo que al conocer a Wilfried, su cuerpo adquirió un valor que nadie antes le había dado. A pesar del vínculo que los unía, Wilfried quería atraer mujeres a su casa, así que comenzó a publicar anuncios para buscar pareja en varios diarios de la región. Al descubrirlo, Angelica le reclamó tal canallada, pero él explicó que sus intenciones con esos anuncios eran muy distintas, demostrándoselo en cuanto tuvo la primera oportunidad.
En 2011, una chica llamada Crystal P. accedió a conocer a Wilfried, emocionada por estar ante quien podría ser esa otra mitad que le hacía falta. Contrario a sus expectativas, al llegar encontró a su pretendiente acompañado de una mujer que decía ser su hermana. Una vez allí, la embriagaron hasta que perdió la conciencia. Al despertar encontró su muñeca rodeada por un grillete que la obligaba a quedarse junto al calefactor de un oscuro sótano. Allí fue golpeada y varias veces Wilfried estuvo a punto de estrangularla. Después la obligó a escribir y firmar un documento en que afirmaba que ninguno de ellos le había hecho daño. Entonces le permitieron marcharse. En 2013, Wilfried y Angélica se casaron, divorciándose al poco tiempo. Él continuaba publicando en la sección de clasificados anuncios románticos en los que aseguraba ser un alma en busca de su pareja ideal. De ese modo, atraía mujeres en condición de vulnerabilidad a su casa. El modus operandi siempre era el mismo. Conseguían que la mujer en cuestión accediera a presentarse en la puerta, donde los encontraba a ellos, los supuestos hermanos. Entonces se servía cerveza o vino en las copas y la incauta mujer era embriagada hasta que ya no podía más y se desmayaba. Al despertar, descubrieron su cautiverio en el lóbrego sótano. Después se las golpeaba para doblegar su voluntad y luego se les obligaba a servir como esclavas a cambio de comida y su propia vida. Eran obligadas a dormir desnudas en una bañera. Cada mujer que Wilfried y Angélica atrajeron a su casa era obligada a limpiar, cocinar y atender todas sus exigencias, obteniendo patadas, puñetazos y bofetones al cometer el error más mínimo. Al contrario de lo que pudiera pensarse, no abusaron sexualmente de ninguna de ellas, y se trataba simplemente de obtener una esclava que los hiciera sentir poderosos, como si fuesen los reyes de alguna familia noble que merecía alabanzas en todo momento. Después de meses de tortura psicológica y física, las dejaban ir, no sin antes hacer que firmaran un documento donde admitían que las heridas que tenían por todo el cuerpo habían sido autoinfligidas. Sin embargo, la siguiente víctima no tendría tanta fortuna. Una mujer de 33 años llamada Annika, quien vivía en Bad Gandersheim, Niedersachsen, conoció a Wilfried a través de un anuncio. En esta ocasión, él se encargó de seducirla por varios meses y logró que ella aceptara casarse con él. La pobre mujer no sospechaba lo que estaba por ser la última temporada de su vida. Annika sufrió la misma tortura que Susan, a diferencia de que ella murió al caer y golpearse la cabeza en el suelo. Angélica almacenó su cuerpo en un congelador, después lo cortó con una sierra mecánica y arrojó los restos dentro del horno del calefactor. Una vez que de Annika solo quedaron los huesos calcinados, los pulverizó con un martillo y arrojó el polvo por la ventana de su automóvil mientras conducía, eliminando toda evidencia de su estadía en este mundo. Wilfried continuó enviando mensajes de texto a la madre de Annika desde su celular para hacerle creer que continuaba con vida y que no reportara su desaparición. Después la hizo creer que se había mudado a Ámsterdam y se deshizo del teléfono. Todo esto habría quedado en la impunidad de no ser por la muerte de Susan. Angélica, desde que el arresto sucedió en abril del 2016, aseguró que el verdadero y único perpetrador de aquellos crímenes era Wilfried, de quien ya se había divorciado, pero que, por miedo, seguía en su violenta y tétrica aventura. De acuerdo a los testimonios recabados por la policía, la agente de Hexter vio a Susan yendo de compras con sus verdugos solo una vez. La pobre mujer había sido castigada de un modo horrible. Wilfried le arrancaba el cabello a tirones si no la obedecía lo más pronto posible. Ella tenía ya la cabeza completamente calva, y era evidente que padecía desnutrición. De acuerdo al testimonio de Angélica, en la última noche de vida de Susan, Wilfried la masacró de tal forma que la arrojó contra un gabinete, y eso pudo ser la causa de la hemorragia cerebral
que acabó con ella. De acuerdo al testimonio de Angélica, en sus 17 años al lado de Wilfrid, él la había ahorcado más de 200 veces, la había quemado con agua hirviendo, le había mordido los pechos hasta que sangraron y le cubría la cabeza con una sábana y se colocaba encima de ella hasta dejarla inconsciente. El único momento en que la dejaba en paz era cuando descargaba ese sadismo en otras mujeres. En este caso, al igual que en el de Joseph Fritzl, el victimario obliga a la víctima a escribir una carta para encubrir el acto y quedar impune. Y un aspecto que tiene en común con el caso de Fred y Rose West es la publicación de anuncios para atraer gente a su hogar. En el caso de las fotografías que Frederick le tomaba a Rosemary, las empleaba para promocionar su negocio de prostitución. El objetivo era netamente el sexo. En cambio, las víctimas de Wilfrid D. acudían al llamado de un alma solitaria que buscaba amor, porque ellas amor necesitaban. El amargo final para una vida de sufrimiento solitario. Cualquier incauto que confíe demasiado pronto en alguien más debe recordar que una muerte dolorosa lo está acechando. Comparte este video con más personas. Suscríbete a Walter's Horror si deseas seguir al tanto de este y otros casos que tengo reservados para ti. Da me gusta en Facebook y sigue a Careo Lux en Twitter. No olvides que el horror de Walter apenas comienza.